tu casa, Señor, mi morada, haré y contigo estaré por largos días. ¿Cuántos dan ese grito de júbilo? A mí me corresponde este tema, que es la adoración religiosa. Gracias, mi hermana Rosita. La adoración religiosa. Voy a colocar aquí mi tiempo. Una de las cosas que estaba meditando, pensando a través de la palabra, para los que van a ir apuntando algunos detalles que vamos a ir trazando hoy con la ayuda del Señor y con la ayuda del Espíritu Santo, es que la alabanza y la adoración es hoy por hoy, voy a partir desde ahí, la alabanza y la adoración es hoy por hoy un tema que trae mucha confusión a nivel de muchas iglesias por solamente detalles doctrinales. La alabanza y la adoración es un tema que en muchas iglesias trae controversia por aspectos sumamente doctrinales. Cuando hablamos de doctrina, nosotros estamos hablando de un conjunto de enseñanzas en las cuales nosotros vamos transitando. Cuando usted, por ejemplo, ve en el Antiguo Testamento la palabra adoración comenzó a surgir como concepto en los altares. En los altares. Cada vez que se levantaba un altar, eso significaba que había adoración. Había alguien que estaba adorando. ¿De dónde tomamos nosotros esta idea? De que cuando un padre y un hijo van al sacrificio, nosotros con el muchacho iremos, adoraremos y volveremos. Iremos, adoraremos y volveremos. Pero lo que se iba a hacer ahí en ese lugar también era un sacrificio. Y si hay un sacrificio es porque obviamente hay un altar. Entonces cada vez, solamente para modo de llevarlo a pensar en esto, cada vez que usted vea en el Antiguo Testamento la palabra altar, quiere decir que ahí hubo o hay una adoración. ¿Estamos de acuerdo con ese principio? Cada vez que nosotros vemos en la Biblia que está la palabra altar, quiere decir que ahí hay un punto de adoración. Ahora bien, ese es en el Antiguo Testamento. Y en el Antiguo Testamento, el libro que habla específicamente de la alabanza y de la adoración, pero así de lleno, es el libro de los Salmos. De hecho, Salmos es una palabra compuesta de dos hebreas. Para los que van estudiando ahí y cotejando, solamente les voy a dar el punto de Lisworth, H5612 y H8416. Cuando se habla de Salmos, es un libro compuesto de dos palabras, pero cuando usted va al estudio de la palabra, se va a dar cuenta que el libro de los Salmos, al unir esas dos palabras hebreas, Salmo significa libro de alabanzas. Interesante. Libro de alabanza. Ahí eso significa Salmo, libro de alabanza. Y otros diccionarios agregan libro de adoración. Ahora bien, para comenzar a fluir entonces en el diseño de una adoración correcta, en el Nuevo Testamento, quien nos tiene que llevar al fluir de la adoración correcta, basado en la palabra, sería el movimiento apostólico. Así lo dice el apóstol Pablo, cuando él dice, por ejemplo, cuando os reunís, ¿qué hay en medio de ustedes? No hay cánticos espirituales, hay himnos, hay salmos, y entonces él establece un parámetro de cómo entonces la adoración tiene que comenzar a fluir. Y eso lo traslada el movimiento apostólico, el movimiento profético. Estoy poniendo bases solamente para introducirme. Por otro lado, cuando usted va específicamente a buscar la palabra adoración como significado, la palabra adoración tiene que ver con uno que le rinde culto a una divinidad. Pero
Pero el original habla de que la definición de adoración es el agradecimiento a Dios a través del perdón que Él nos ha dado. Eso es adoración. ¿Qué es adoración? Agradecimiento de que Dios nos haya perdonado. Eso es adoración. Diferente a lo que es alabanza. ¿Ok? ¿Estamos bien hasta ahí? Ok. Habiendo dicho eso, no me quiero detener mucho en la introducción porque hay 45 minutos para exponer la palabra. Así de 2 cucharadas a la papa. Entonces, hay mucha tela que cortar, dijo el sastre. Pero como dijo también el dermatólogo, vamos al grano. Entonces, nosotros vemos que una de las cosas que fue un enemigo terrible de Jesús en su ministerio terrenal, un enemigo terrible fue la religiosidad. Diga conmigo, la religiosidad. Y de hecho, este enemigo tremendo de Jesús, que fue la religiosidad, estaba presente en diferentes cónclaves religiosos, saduceos, fariseos, escribas, y entonces los va seccionando porque cada cual tenía un punto con respecto a la religiosidad. Los fariseos, por un lado, por ejemplo, estaban llenos de tradiciones, costumbres, ahí usted lo puede investigar. Por otro lado tenemos los saduceos, que eran los que tenían la religiosidad enfocada a que no creían en movimientos sobrenaturales, no creían, por ejemplo, en la resurrección de los muertos. Por otro lado tenemos los escribas, que era todo verdad apegado a lo que estaba escrito antiguamente en la ley, entonces se abrazaban a eso al decir que la ley mata pero el espíritu vivifica, dando a entender que el que no cumplía la ley, ese era el que tenía que morir. Entonces ese era el grupo de religiosos, diga conmigo, de religiosos que estorbaban el ministerio de Jesús. Ok, ese era el grupo. Pero cuando llega Jesús a la tierra, comienza a romper la estructura y la forma que tienen los religiosos. Y eso es lo que hace la adoración con el área de la religiosidad. Comienza a romper la forma y la estructura que el religioso tiene. Porque la religiosidad es una estructura que se adquirió en un tiempo determinado, de la cual la persona o el creyente no ha sido libre. Se aprendió de una manera. Y como se aprendió de una manera, entonces eso se arraigó tan adentro de la persona que considera que lo que él aprendió es lo correcto, ignorando lo que Dios puede hacer de manera nueva y genuina. ¿Me estoy dando a entender? Pero fue por algo que él aprendió. Y eso que él aprendió se hizo una fortaleza. Entonces todos nosotros, o la mayoría, no los jovencitos, pero por ejemplo yo veo a mis sobrinas, veo a la hija del Pala, de mi hermano Robinson, para los que no lo conocen. Veo a la Rode de repente por ahí, veo a los... Vienen de una formación espiritual diferente a la que nosotros crecimos, por ejemplo, en el mundo pentecostal. En el mundo pentecostal estaba lleno de religiosidad. La batería, por ejemplo, en el mundo pentecostal, años atrás, porque ahora se han ido modernizando, era pecado. Eso es del diablo. Predicar de esta manera, en cómo lo hacemos, que se suba la alabanza así, o que el hermano que tenga ahí su atuendo con la camisita afuera y le dan su toque a ustedes, eso era pecado. ¿Cómo va a seguir así? Pintarse para una hermana, eso era pecado. O sea, hermana, ustedes, cuando yo la veo, alguna de ustedes, deberían quizá ir para el infierno, porque algunas, sus aros, sus pinturas, sus pelos que se pintan, sus peinados y todo lo demás, pero eso era parte de una estructura que se aprendió, de una forma que nos enseñaron, que nos hizo ser rígidos. Sígame por favor, que nos hizo ser rígidos. A tal punto que cuando de repente a mí me invitan a predicar, así entre nosotros, yo creo que esto está saliendo por la transmisión igual, pero
Cuando a mí pastores amigos que tengo de las iglesias pentecostales me dicen, ven a predicar, te vamos a invitar, hay veces que yo lo pienso y de repente trato de hacerle el quite. Y igual voy, pero cuando llego ahí me doy cuenta que hay niños que tienen 8 años llenos de una estructura religiosa. Hermano, a mí me vestían con corbata a los 10 años. ¿Qué iba a hacer con 10 años con corbata? La Biblia era más grande que yo en el punto de prédica. Pero esa era toda una estructura. Toda una estructura que nosotros aprendimos. Entonces me recuerdo que años atrás, junto con mi hermano, fuimos a un congreso que hacía un pastor que se llama Fernando Chaparro. Y en esa época, él lo hacía en un espacio fuera de Santiago, como pasado el cementerio Camino a Canaán. Se llamaba Espacio Broadway. Creo que, no sé en qué estará eso, pero allá íbamos. En esos años, nosotros no le podíamos decir al pastor que teníamos que íbamos a ir a un congreso, porque eso era del diablo. Por la estructura. Ya le voy a empezar a lanzar los versículos bíblicos, estoy poniendo la base. Y entonces yo estaba lleno de estructura también. Y había un predicador que venía de Panamá que era fuego, así, candela, como esos memes que usted ve de repente de los dominicanos. Como el dominicano que le habla al baterista y dice, métele palo a esa vaina. No sé si lo ha visto ese. Qué chistoso ese video, hermano. Métele palo a esa vaina, lo voy a matar, dice él. O sea, los dominicanos son así, fuego, los centroamericanos. Y vino uno de esos. Y había un momento de alabanza, de adoración que estaba ocurriendo y sucediendo cosas extraordinarias. Había un fluir, una atmósfera increíble. Y este servidor estaba, toda la gente con zapatillas, jeans, poleras, saltando. Este servidor con 15, 16 años, con zapato de vestir, pantalón de gabardina y camisa bien abotonada. Camisita por dentro también, pues hermano, porque ese era el fluir pentecostal. Nada de polerita por fuera, no. Y entonces el predicador dice algo que a mí me llamó la atención y hasta el día de hoy no lo olvidé. Mi hermano era más aperturado. Yo era en esa época más cerrado. Y entonces el predicador dice, hay algunos religiosos que están acá sentados. Tome la figura de ese dominicano, centroamericano, con ese tono de voz y esa candela que llevan por dentro. Que ni el diablo les mueve las mandíbulas. Tienes que ser libre de la religiosidad. Y yo dije, ¿me estará hablando a mí el Señor? ¿Esa palabra será para mí? ¿Esa palabra será para otro? ¿Para quién será esa palabra? Y comencé a entender que la religiosidad es una estructura que no nos permite ir más allá. Si adoración es entrega, si adoración es muerte, si adoración es altar, si adoración es devoción, ¿será que la religiosidad te tiene limitado para que tú no mueras a áreas de tu vida? Para que tú no tengas niveles de visitación diferente del Espíritu Santo y manifestaciones del Espíritu Santo distintas, porque hermano, cuando entra el Señor a romper con la religiosidad, Él altera el curso de la estructura de la organización, de la religión organizada, y entonces llega con métodos no convencionales a romper la estructura de la religiosidad. Sanaba con la ropa. Va caminando, le tocan la ropa. ¿Qué me tocó? ¿Cómo virtud salió de mí? Algo completamente anormal. Rompe la estructura de los religiosos. Los religiosos esperaban milagros tradicionales. Hay un ciego. Ok. Permítame un momento, por favor, los religiosos. Comenzó a juntar saliva en la boca. Peor si ese día el Señor anduviera resfriado. O si venía de alguna avícola, mi Señor, en ese momento. Y comenzó a juntar, tira su, ¿cómo le dicen los jóvenes al escupo? Su pollito. Para los hermanos extranjeros que hoy nos ven, no van a entender nuestro griego, pero también tenemos nuestro griego acá en Chile, su pollito. Y ahí, su lodo. ¿Qué cree usted que piensa un religioso?
a los ojos. Comenzó a romper la estructura del religioso, porque la estructura del religioso no estaba ni en la ropa ni en la saliva, sino que la estructura del religioso estaba acá. Esto yo no lo aprendí de esta manera. A mí no me lo enseñaron de esta forma. A mí no me lo dijeron de esta manera. Pero ¿cómo lo está? Entonces la religiosidad comienza a golpear tu manera de pensar. Entonces él comienza a romper con ese modelo estructurado de religiosidad. Y entonces cuando uno tiene arraigada la religiosidad, y aquí está lo interesante de estas cosas que yo fui apuntando para usted, comenzamos a juzgar lo que no entendemos a causa de la religiosidad. Y terminamos de alguna manera como en la figura de aquella mujer que rompe el frasco de alabastro en la casa de Simón el leproso, porque ahí habían no fariseos religiosos, sino que discípulos religiosos. ¿Habrá gente que se congrega que es religiosa? Sí, Señor, sí lo hay. ¿Cómo está haciendo? Ese no es el método. Estaba rompiendo el frasco, la manera, rompiendo la estructura de cómo alguien se acercaba al Señor con ofrendas. Ella simplemente irrumpió en lo natural, en lo normal, en lo protocolario. Se salta eso y va y rompe. Y entonces el perfume le comienza a llegar al Señor. Pero los discípulos religiosos comenzaron a adherirse, porque dice ahí textual que hubo una molestia entre ellos, comenzaron a adherirse al pensamiento de un leproso que también estaba en ese lugar llamado Simón el leproso. Entonces la religiosidad te hace criticar cosas que no entiendes. Job lo dice de otra manera: yo hablaba lo que no entendía. ¿Cuántas veces puedes criticar un mover del Espíritu Santo y tienes el atrevimiento de juzgarlo sin entenderlo? Años atrás, cuando nosotros veníamos de la iglesia pentecostal y veníamos de donde teníamos aquel pastor que fue nuestro pastor, que nos formó en el rigor, habían manifestaciones del Espíritu Santo que nos comenzaron a acompañar en ese momento. ¿A quién le habla? Y a mi hermano. Está Lucas testigo, no sé si el Mauri se acordará. Pero habían campañas a donde íbamos a predicar y de repente nos acercábamos a la gente, íbamos a orar y la gente comenzaba a caer al piso. La gente comenzaba a ser liberada. La gente comenzaba a vomitar. Comenzaban esas manifestaciones de liberaciones. Y entonces luego, mi hermano, que era oficial, me tuvo que defender en más de alguna oportunidad con el pastor, porque él me decía: tú estás trayendo doctrinas foráneas a la iglesia. Y yo decía, por otro lado, mi hermano, ustedes me quieren meter el mundo a la iglesia por la estructura, por la forma, porque se aprendió de una manera. Entonces, cuando hay algo que no entendemos, corremos el peligro de que Dios nos juzgue por hablar incluso del Espíritu Santo en un mover que tú no entiendes. Cuidado con ese detalle. ¿Alguna vez usted escuchó de un hombre que se llamaba Benny Hinn? ¿Sí? ¿Cuántos no han escuchado de él? La mayoría de los jovencitos, pero los más ya saben de quién estoy hablando. Así que sigo con el ejemplo, los demás lo investigan. Un día le preguntaron a otro hombre que estaba en un mover en los años 90, 80 o 90 en Argentina, que se llama Claudio Freyson. Claudio Freyson iba a un estadio y de repente saludaba a la gente así, decía: hermanos, Dios les bendiga. Así, la gente, ¡bum!, al piso. Hermanos, nos vemos en el próximo culto. Levantaba la mano y la gente caía en el poder del Espíritu Santo. Entonces él se comenzó a mirar la mano así, porque habían señales que lo comenzaron a acompañar. Entonces un día le preguntaron a él, le dijeron: ¿qué piensa usted del fluir que carga el hermano Benny Hinn? Y entonces él responde algo muy sabio. Porque tú puedes decir: es que ellos no están en nuestra doctrina. Es que hay ministerios que tienen una doctrina no completa, pero no quiere decir que sean malos.
Hay gente que no está en nuestro ministerio que tienen una doctrina no terminada, no completada, pero no quiere decir que estén mal. ¿Qué estoy dando a entender con esto? Que nosotros no deberíamos tener el pensamiento de que nosotros estamos en toda la razón de lo que hacemos, sino que hay gente que Dios ocupa de otra manera. ¿Me estoy dando a entender? Entonces le preguntaron a él, ¿qué piensa de ese mover? Y dijo, yo no voy a hablar porque puede ser que pueda estar hablando en contra del Espíritu Santo. Se mantuvo al margen. La religiosidad te hace abrir la boca y juzgar lo que tú no entiendes. La religiosidad nos dice, por ejemplo, así se tiene que cantar, así se tiene que adorar, así se tiene que predicar, así se hace. Porque ese fue el modelo aprendido. Entonces, diga conmigo, lo que no conozco, lo ataco. Ese es un principio escritural. Muchas veces los moveres espirituales, lo que tú no conoces, por desconocimiento, terminas atacando. Lo terminas atacando o juzgando. Porque ese es el camino más fácil del religioso, atacar porque desconoce. Atacar porque no tiene la información necesaria. Ese ya se lo mostré en medio de la introducción. Y entonces los religiosos, por si lo quería anotar, y entonces los religiosos lo que hacen es que en medio de su religiosidad se llenan de algo que ellos de alguna manera consideran espiritual, pero es algo sumamente carnal, llamado celo. ¿Por qué estáis adorando así? Eso no corresponde. Eso es celo. Ellos lo disfrazan como celo espiritual. Pero más bien, cuando usted va a estudiar esa palabra celo, dentro de la Biblia te va llevando a palabras en sus raíces y apareció algo importante e interesante. El pensamiento de un sectario. Porque era una manifestación de la carne, porque en los versículos más arriba habla de los inmorales, de los que están en orgías, de cosas raras, etcétera, etcétera, etcétera. Y en medio de todo eso agrega idólatras, hechicerías, enemistades, pleitos, enojos, rivalidades, disensiones, celos. Y entonces agrega también ahí sectarismo. Pero esta palabra celo es la misma que esta también, sectarismo. Y entonces cuando usted va a la palabra sectarismo, hablando de un religioso, sectarismo, ¿qué es entonces? Intolerancia o discriminación u odio a algo que no se entiende, que genera diferencias. ¿Qué te parece eso? ¿Me va siguiendo para dónde vamos? Religiosidad. No, es que tengo un celo, eso no se hace así. Hermano, cuando nosotros estábamos en ese mover, criticábamos lo que hacían, lo que hoy nosotros hacemos. Buena pregunta, Siri. ¿Criticaste tú eso? Era desorden. ¿Pero por qué? Se tomaba el concepto el religioso de que este es un celo de Dios, ¿cómo van a hacer eso en la casa de Dios? Pero era una obra de carnalidad. Quiere decir que el religioso disfraza su carnalidad con espiritualidad. Quiere decir que el religioso disfraza su carnalidad con espiritualidad. Esto a Dios no le agrada, porque critican lo que no entiende. Entonces, cuando nosotros estábamos allá, criticábamos lo que iglesias ya hacían como nosotros: danzar, corros, maneras de adorar. Hermano, es que de repente, mire, yo le voy a decir algo. Si alguien viene por primera vez a la iglesia y nosotros cantamos la canción que canta un amigo que vino al retiro de Alas de Sanidad, donde dice: tómese las manos, vamos para acá, movámonos para allá, que viene el vino, que hay más vino, que tómate el vino, y nos movemos para todos lados. Ok. El que viene por primera vez, ¿qué piensa? Este es un show de zumba. Están haciendo baile entretenido en un grupo humano. ¿Puede pensar eso? ¿Qué pensaría el que viene por primera vez y no entiende lo espiritual? Ah, qué bueno, llegué a una iglesia que es bien moderna, bien deportiva y no sabía que los domingos, antes de la palabra, hay un tiempo aeróbico.
Porque no tienen la conciencia de lo que nosotros ya estamos acostumbrados. Pero el que ya es cristiano y es de otra rama de doctrina, de otro fluir, va a cubrir su carnalidad diciendo, eso que ellos hacen no es de Dios. Y entonces se vuelven sectarios, porque el sectarismo es la intolerancia, la discriminación que surge de prácticas diferentes en medio de movimientos religiosos, y agrega algo el diccionario, políticos o sociales. Eso no es de Dios, eso es del diablo. Hermano, predicar con esto es el del diablo. Porque para el espiritual en aquella época era subirse al altar sin haber estudiado. Yo estuve en culto así, pues hermanito. Que el predicador solamente abría la Biblia y decía, ya, a donde el Señor nos quiera llevar hoy día el dedo. ¡Tas! Y así eran las prédicas. No había estudio, no había búsqueda, no, porque hermanos, predicar, usted puede pensar que es fácil, pero no es fácil. Hay que estudiar, hay que leer, hay que querer ver qué quiere Dios hablar. Hay que tener un hábito de lectura. Para los que son predicadores lo entienden. Yo no me pongo a leer por cuando me toca predicar. Yo tengo que sentarme y obligarme a leer, a estudiar, a leer. Cuando tengo alguna duda, oye hermano, mira, vi esto, ¿cómo lo ves tú? Cuando no me siento tranquilo con la respuesta, llamo al apóstol, llamo a alguien, apóstol, mire, ok. Pero yo veía que ellos, que decían, no es del espíritu, porque tanta información es pecado. Esa era religiosidad. Poniendo detalles de lo que eran sectarismo, intolerancia, discriminación. Discriminaban porque tenían la tecnología, porque lo de Dios era un libro de papel, la Biblia. Discriminación por tu vestimenta, religiosidad. Ya lo hablamos, discriminación. Gente religiosa que causa subdivisiones dentro de su iglesia. Yo no comparto eso, lo que él está diciendo. Religiosidad. Está en un lugar, pero dentro del lugar el que tiene celo de Dios, pero no es celo de Dios, sino que es una carnalidad disfrazada de espiritualidad, dice, yo no comparto eso que está enseñando, pero como estoy en el lugar y ya llevo años, se va a ver feo si me voy. Subdivisiones dentro de un grupo determinado religioso. Religiosidad. Crítica a diferentes manifestaciones de un mismo mover espiritual. ¿Qué le parece eso? Las danzas que nosotros hacemos acá son, pero aquí entre nosotros piolitas, pues hermano. Yo veo a los corros que de repente están, yo no hago mucho corro, pero igual me regalan las poleras y yo las tengo ahí todas coleccionadas. Y de repente me pongo una que otra. Me gustaría, pero siento que no es lo mío. Igual me meto por ahí. En el retiro de varones me dio mi locura y creo que le tomé el micrófono al que iba a cantar ese día, que era mi hermano Sammy, y entre los dos comenzamos a dirigir la alabanza y ahí me desordené. Ahí me solté el cabello, dijo una salmista. Y ahí me entregué a ese mover. Y todos me miran. Y ahí estaba yo. ¿Y por qué llegué a eso? ¿Qué iba a decir yo? De los corros. Y dice, esto es de Dios. Pero mire, yo una vez fui a predicar a México. Llegué a una iglesia que se llama Llamada Final, donde un apóstol que ya falleció, llamado Víctor Garduño, que está en la presencia del Señor. Ya me acordé. Esto que los muchachos hacen acá es piolita, porque están así. Yo veo al Alonso, al Isaac. De repente yo vi una danza allá. Me costó. Ya no tenía el pensamiento religioso, pero eso lo cuestioné. Hicieron la danza del helicóptero. Chuta, yo quedé pero loco con lo que vi. Entonces viene el Diego y toma aquí al Simón y se lo pone atravesado acá arriba.
y lo agarra y empieza a girar así. Y yo estaba en el altar y decía, Dios mío, ¿qué estoy viendo? Yo pensé que había sido libre de la religiosidad, pero estos niveles de libertad no los había experimentado. Increíble. Entonces le pregunté ahí, oye, ¿y esa qué? No, esa es la danza del helicóptero. Ah, güey. Su estilo libre. ¿Qué le parece esa danza, muchachos de corro? Hermano Juan José, hay otro paso ahí. Cosas de corro. Criticamos diferentes moveres por la religiosidad, disfrazados de celo. Me voy a apurar un poquito. Porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme ¿a qué? ¿Qué entiendo por eso yo, hermana Jocelyn amada? ¿Qué comprendo yo, mi hermana Barbary? ¿Qué comprendo yo? Que acá hay gente religiosa que defiende su fe, pero sin tener un conocimiento pleno de lo que está defendiendo. Es decir, que cuando tú ves a un religioso te va a defender algo sin establecerte argumentos bíblicos. Hermano, ¿y por qué hace? Porque así es, pero muéstramelo. No sé la palabra, pero así nomás es, pues, hermanito. Ese es el mover de un religioso. No te explican, no te enseñan, no te dicen cómo se hace, por qué se hace, por qué no hay un conocimiento limitado. Y entonces, ¿qué es lo que hace un religioso? Sígame, por favor. ¿Qué es lo que hace un religioso? Comienza a defender aspectos de la fe, pero sin un pleno conocimiento. Lo cree, pero como se lo enseñaron así, lo defiende, y por defenderlo a tal grado puede cometer un pecado de incluso estar confrontando una verdad bíblica. ¿Me estoy dando a entender? Lo cree. Yo les doy testimonio de que tengo celo, pero esa palabra celo tampoco era, ellos decían, es celo de Dios, pero era una carnalidad. Entonces, cuando alguien no sabe cómo defender el mover profético, el mover de la alabanza, el mover de una adoración, lo que está ocurriendo en el culto, de repente el religioso defiende nomás lo que aprendió en ese momento, porque no ha llegado a un pleno conocimiento para entender el por qué es que está haciendo lo que está haciendo. Entonces, lo que no se conoce como principio se ataca, defendiendo algo sin entenderlo, defendiendo algo sin el conocimiento bíblico, defendiendo algo a tal punto de estar confrontándote tú mismo con una verdad de la palabra. Aspectos de la religiosidad interesantes, defender aspectos de la fe que no te están llevando a nada. Es que así es la manera de predicar. Pues nosotros predicamos en el punto de prédica y así es nomás. Pero hermano, ¿pero por qué? ¿Pero por qué? No se entiende. Entonces el religioso va a querer defender lo que él está acostumbrado a ver, lo que él está acostumbrado a hacer, lo que le enseñó la tradición, porque no, diga conmigo, porque no conoce. Porque no conoce. Entonces esto nos lleva a ver este aspecto interesante de la Biblia. Mujer, dame de beber. ¿Cómo te voy a dar yo de beber? ¿A dónde fueron? Al pozo de la religiosidad, al pozo de Jacob, pero el pozo tenía un agua estancada, no era un río. El río, el agua corre, el agua fluye, el agua está en constante movimiento. El religioso tiene su agua estancada, no tiene vida. Y entonces esta mujer comienza a hablarle. Reparen la conversación, ahí usted lo estudia en su casa. Respondiendo, Jesús le dice, si conocieras. Defendemos lo que no conocemos, actitud del religioso. Si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber,
tú le pedirías y él te daría agua de vida. Reparan el diálogo. Comenzó a tener una evolución del conocimiento. Usted se sabe esa historia, lo termina reconociendo como Señor, pero judío y samaritano no nos llevamos, la estructura. ¿Cómo yo te voy a sacar del agua del pozo de nuestros padres? Religiosidad. Tú no conoces el que te está pidiendo agua, no te conozco. Si lo conocieras, tú le pedirías a él religiosidad, estructura. Entonces, una de las cosas que Dios nos llama en esta mañana y en este seminario es que cuando tú alabes, alabes sin estructura. Cuando tú adores, adores sin estructura. Pero que tengas conocimiento de lo que estás haciendo. Es decir, adoración con entendimiento, alabanza con entendimiento. ¿Por qué lo hago? ¿Por qué lo estoy haciendo? Entender el por qué. Si conocieras, ahí tiene la palabra y ahí tiene la raíz hebrea. Conocer, saber, percibir. ¿Perciben los moveres de adoración? Hermano, cada culto tiene un rostro espiritual diferente al uno y al otro. No todos los cultos pueden terminar en conceptos de guerra, hermano, en liberación. No todos los cultos terminan con gritería y con gente vomitando y caminando por las paredes, así, tipo Emily Rose. Oye, que estuvo malo el culto, fome, ¿por qué hubieron pocos amenes? ¿Así define un culto? Así definimos el culto. Estuvo feo el mover, así define el culto. No. Sino que logra percibir, saber, reconocer, ver, comprender, conocer, entender, mirar. ¿Por qué se está dando esto? Percibir, oler, cuál es el mover que está llevando tú como un adorador, cuál es el mover que está trasladando la alabanza, por qué están entrando ahora en ese fluir y yo, por qué no me estoy moviendo. ¿Será que tienes tu agua estancada, que no te logras conectar con lo que está saliendo del altar? Entonces de repente, mira, cantamos por religiosidad, nos congregamos por religiosidad. ¿Quién le dijo, por ejemplo, a usted que el culto era el día domingo? Sale en la Biblia que se tenemos y los hermanos congréguense juntos en armonía el día domingo. ¿A dónde sale en la Biblia que teníamos que congregarnos el domingo? No sale. ¿Y por qué nos congregamos el domingo? Porque no pueden el sábado. ¿Por qué nos congregamos el domingo? Porque de repente alguien lo estructuró así, pues. Lo estructuró así, se hizo costumbre y se hizo una religiosidad. El domingo no puedo faltar. Nosotros que venimos del mundo pentecostal, el que hizo un día de repente, uno se estiró así en el culto. ¡Ah, qué flojera! Me están viendo. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios para siempre! Y quedó eso para toda la vida. ¿De dónde sale eso en la Biblia? Levanta las manos y da 3 gloria a Dios. ¿Dónde sale la Biblia? Se estableció como un punto de religiosidad para esas congregaciones, para ese mover. ¿Me estoy dando a entender? Conocer, saber, percibir, ver, informar. La religiosidad te hace defender algo que, hermano, de repente tú puedes estar en contra de una verdad bíblica. Tómale el sentido a este pasaje de Romanos capítulo 10, 2. Analízate. Josie, Cindy, Pablo, Sammy, los que nacimos ahí, ¿cómo defendíamos los estatutos de la iglesia más que defender la palabra de Dios? Eran así unos estatutos de grandes. La gente que se lo sabía al revés y al derecho, el que decía el estatuto, pero ¿y lo que dice la palabra? El reglamento del corista. Se lo sabía al revés y al derecho. ¿Y lo que decía la palabra? Creo que el Christopher estaba en el piano, ¿verdad? Ponte ahí nomás en el piano. Así yo me meto presión al verte ahí. Para no irrespetar o pasar a llevar el programa. Religiosidad, Lucas capítulo 13, 14. Pero el líder a cargo de la sinagoga
Es que también a donde se metía a predicar el Señor, ¿eh? Como que de repente andaba pasado a combo. Voy a ir a predicar, sí, ¿a dónde voy a ir a predicar? A la iglesia mormona hoy día. Y se metía ahí con temas candentes, pues hermano. ¿A dónde voy a ir a predicar, pastor? Ayer con los testigos de Jehová, un culto. Chuta. Es como que nos invitaran a un culto bautista y yo, mi pastor, sacáramos un tema y dijéramos, vamos a hablar del fluir del Espíritu Santo en esta mañana. Y ellos, a lo John Travolta, no entienden nada, pues, si no creen en las manifestaciones del Espíritu Santo. O si las creen algunos a media. Dice que se fue a predicar a una sinagoga. Y ahí estaba, pero el líder a cargo de la sinagoga se indignó de que Jesús la sanara en día sábado. Hay 6 días en la semana para trabajar, dijo a la multitud. Vengan esos días para ser sanados, no en el día de descanso, religiosidad. Había allí una mujer que estaba encorvada, usted se sabe la historia. Estaba Jesús enseñando en una de las sinagogas, Lucas capítulo 13, verso 10, vamos más atrás. Por eso digo, estaba predicando en un lugar lleno de religiosos. Había allí en esa congregación ese día una mujer que hace 18 años tenía una enfermedad causada por un espíritu. Estaba encorvada y de ninguna manera podía enderezarse. La religiosidad te hace estar en un lugar pero no corregir tu estilo de vida, principio. Se congregaba, iba, estaba en la sinagoga, ahí esa era su congregación. Se sentaba y recibía, como usted, como yo. Pero no se enderezaba de ninguna manera, porque el mensaje religioso no te confronta. El mensaje religioso no te endereza el camino. El mensaje religioso no trae vida nueva del espíritu, te mantiene en tu misma condición. ¿Me estoy dando a entender? Estaba encorvada y dice, de ninguna manera se pudo enderezar. ¿Cuánto tiempo se debe haber congregado ella en esa congregación? Pero cuando invitaron a un predicador de esa mañana llamada Jesús, el que rompe la estructura de la religiosidad, el próximo domingo tenemos un invitado, iglesia, todos los religiosos, amén. ¿Quién es? Jesús de Nazaret. Allá recién ahí, algo puede pasar acá. Yo he escuchado que Él rompe con la religiosidad. Algo puede pasar acá. Yo sé que Él rompe con la estructura. Algo puede pasar acá. Y cuando la vio, la llamó rapidito. Imagínense esta figura. Jesús predicando en el altar y de repente baja en medio del salón, comienza a caminar, se mete en un fluir y de repente la vio. ¡Tum! La gracia observa a los religiosos. La gracia mira al religioso. Y entonces cuando la vio, le dijo, mujer, queda libre de tu enfermedad. Puso las manos sobre ellas y al instante se enderezó. Lucas 13:13 y comenzó a adorar a Dios. Adoración religiosa. Esa adoraba. ¿A quién adoraba? No sabemos, pero ahora dice adoraba a Dios. El religioso adora y muchas veces no sabe a quién adora. Cuando se rompe la religiosidad, ahora adora a Dios. ¿Me estoy dando a entender? El religioso levanta las manos, ¿a quién se las levanta? El religioso ora, ¿a quién ora? Piensa que es a Dios, pero no tiene un conocimiento de quién es Dios. Tráeme de beber. ¿Quién soy tú? No me conoces. ¿A quién adoras? Ahí comenzó a adorar, ahí se enderezó. Ahí se enderezó. Y ahí llega el versículo 14. Verso 15. Entonces el Señor les respondió y les dijo, ahora le fue con la caballería a los líderes de esa iglesia, hipócritas, religiosos, sectarios, celosos, ¿no desatan cada uno de vosotros su buey o su asno del pesebre en el día de reposo y lo lleva a beber? Y a esta que es hija de Abraham, a la que Satanás había tenido atada. La religiosidad te quiere mantener en tu mismo punto de comunión sin experimentar algo nuevo. Y número 2, la religiosidad te quiere mantener atada por siempre.
Ya la iglesia hay que desatarla de la religiosidad para llevarla a un nuevo nivel de cosas que no ha experimentado. Y a esta hija de Abraham, ustedes no la quieren liberar. Oiga, terminen allá pues con la religiosidad. ¿Qué pasa con sus líderes? Al decir esto, todos los adversarios se avergonzaban, pero toda la multitud se regocijaba por todas las cosas gloriosas que él estaba haciendo. Diga conmigo, la religiosidad me quiere mantener siempre en la misma condición. O sea, el pastor que era religioso no le interesaba si tú estabas ahí atrás. No importa con tal que esté, está bien. Pero cuando se da un mover diferente en la adoración, el que practica la adoración, porque Jesús practicaba la adoración, ve a un religioso, lo quiere sacar de esa realidad. Y dice, no te puedo ver así. Te tengo que sacar de tu lugar. Te tengo que quitar y romper esa atadura. Entonces hay gente que está muy atada, estructurada. Aquí hay mucho paño que cortar, pero el otro día, como el miércoles me metí ahí con Saúl, no salimos de ahí. Pero solamente quiero rescatar algo. Adore al Señor, adoración religiosa. Saúl, aunque usted no lo crea, era el más religioso que podía estar en ese momento. Pastor, ¿y de dónde se sacó eso? Ejemplo: Goliat, David. Religiosidad, estructura de lo que se aprendió. ¿A dónde aprendió Saúl a pelear, por ejemplo? Con sus antepasados. ¿Qué ocupaban los antepasados? Escudos, ropas, espadas, seguridad. Llega el nuevo mover de adoración. Llega el nuevo mover de alabanza, David. Llega rompiendo con la religión. Voy a enfrentar a Goliat, perfecto. Llévate lo mío. No, yo tengo lo mío. ¿Y con qué va a ir a pelear? Con una onda. Dígale que tiene a su lado, esa es la onda de hoy. Ese es el mover de hoy. ¿Cuál es el mover de hoy? Adorar con lo que Dios te ha dado. Bendecir a Dios con lo que Él te ha dado. Entonces él dice, yo no estoy acostumbrado a eso. Entonces yo rescaté algo para ti en este punto. La adoración religiosa es adoración de apariencia, pero no se trata de apariencia, sino de esencia. La adoración de un religioso es pura apariencia, pero ¿qué es de tu esencia de adorador? ¿Cuál es tu esencia? Porque remontándonos al principio de la predicación, hermanos, dijimos que el adorador, como definición en la Biblia, nos arroja la idea de que el que es adorador adora por agradecimiento de todo lo que un día se le perdonó. ¿Cuál es tu esencia? Porque el adorador que adora así, pero desinhibidamente, entregadamente, ese no tiene problemas de que la pintura se le corrió, que la camisa se le salió, que la corbata se le movió. Se saca los tacos, los deja ahí. Si está con la panza gorda, le da lo mismo, salta como la panza. He visto de repente eso, un video de uno que le ponen unos gordos así en Instagram, que le ponen como una comida y que mueve la guata cuando baila. Oye, qué chistoso. Y de repente no puede pasar eso. ¿Y cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? Ese fue el problema de Mical. Ella se acostumbró a ver a su papá adorar de una manera, apariencia. Pero cuando se casa le tocó un esposo que no sabía de protocolo. Le toca a uno que también rompía la estructura, porque Jesús viene del linaje de David. Entonces él comienza a entregarse, a sacarse lo que todo, y de repente él dice, ¿qué estás haciendo? Dios me puso por encima de tu papá. Tu papá adoraba de una manera, de pura apariencia, pero yo tengo esencia. Sé adorar porque sé de dónde Dios me sacó.
Sé adorar porque Él me sacó de la majada y del olor a la caca de las ovejas. Sé adorar porque Él me ayudó en esto. Sé adorar porque Él me rescató en esto. Sé adorar porque Él me hizo esto. Sé adorar por esto, por esto, por esto, por esto. Y por eso yo adoro así, entregadamente, porque es agradecimiento a lo que Él ha hecho por mí. Y si tengo que adorar así, así lo voy a hacer, y aún me haré más vil por causa del Señor. Así que así lo hago yo. Pero como tú no conoces esa adoración religiosa, la iglesia religiosa corre el peligro de quedarse estéril, porque ella después de esa situación quedó estéril. Termino. No alcanzamos a entrar acá, pero ahí tienen los cánticos que no son cánticos religiosos. ¿Ok? Por los que pude buscar. Me dediqué a leerlos y ahí están, para los que son adoradores. Mira, cantos de júbilo es distinto a cantar con júbilo. Cantar de su poder, cantar con su verdad, cántico nuevo, cantar con entendimiento, cantar delante del tabernáculo, cántico de amor, cántico de acción de gracias, cánticos de liberación, cánticos del arco, cánticos de Sión, cánticos de Moisés, cánticos del Cordero. Son cánticos que no están en la figura de la religiosidad. Ahí entonces tienes el parámetro. Pero ¿quién te puede llevar a eso? El mover ministerial. Estos son los moveres ministeriales para romper con el cántico de la religiosidad. Está el canto apostólico, está el canto pastoral, el canto magisterial, el canto evangelístico y el canto profético. Cuando estos se unen, se comienza a romper con la religiosidad. Entonces, hermano, hay mucha tela que cortar, pero como este seminario es así, nomás 2 cucharadas a la papa, porque uno en un día no alcanza a hablar todo lo que es alabanza y adoración. No alcanza, no se puede. ¿Cómo hablar? Venga a un seminario profético, van a ser días, pues hermano. Días. Y yo quería desarrollarlos porque esa fue la base para lo que es la religiosidad, conocer y todo. Pero yo quería empezar a desarrollarte el cántico del arco, que rompe con la religiosidad. Ese cántico del arco. Wow, hermano, ese está tremendo. Y ordenó que enseñaran a los de la alabanza, a Judá. Y enseñó David que le enseñaran a los que adoran, a los que alaban, los corros, las danzas, los del altar, el pueblo que quiere ser un adorador. Les enseñó el cántico del arco. ¿Había escuchado alguna vez el cántico del arco? ¿Cómo andamos ahí? He aquí está escrito en el libro de Jacer. Ese libro es un libro apócrifo que no se alcanzó a agregar al canon bíblico de los 66 libros, como el libro de Enoch, como el libro de Jacer. Y cuando uno lee libros, yo tengo estos libros descargados, pero cuando uno tiene estos libros, que son libros que no se alcanzaron a agregar al canon bíblico, ¿cómo yo los puedo leer, pastor? Y aquí te va algo interesante para ti. O cuando compras lectura bíblica, ¿cómo es leer un libro? Hay que leerlo con un criterio doctrinal ya fijo, establecido. Pero ¿cómo será leer libros? Es como comer pescado. Tenga cuidado con las espinas. Así es leer libros. Cada vez que tú lees un libro, tenga cuidado, porque te pueden estar sembrando algo ahí. Pero, ¿cómo se rompe con la religiosidad? Cántico del arco, rápido, teniendo pacto. Cántico del arco, ¿cómo se rompe con la religiosidad? Entendiendo que estoy en un proceso continuo en Dios. ¿Cómo rompo con la religiosidad? Cántico del arco, entendiendo que soy flecha.
Ahí ya le lancé 3 rapidito. Y nos quedaron de esas 14, 13 por estudiar. ¿Qué quiere Dios de nosotros? Romper con la religiosidad. Yo no te voy a decir ahora rompamos con la religiosidad, muévame la silla, tomemos las manos, haga algo que nunca hizo, porque un día hicimos eso. Entonces un hermano, hagamos algo que nunca ha hecho. Entonces había alfombra en ese momento. Yo veía que el hermano estaba aquí parado como de seguridad, así como que se estaba envalentonando para algo. Entonces yo estaba, no sé si era acá justamente, él estaba parado allá y yo estaba acá arriba predicando un día domingo. Entonces yo dije, hagamos algo que nunca hemos hecho. Y yo veía que el hermano estaba como calentando motores así. Como que lo veía así, que estaba ahí preparándose para hacer algo. Yo lo miro desde el altar y digo, ¿qué irá a hacer? Dije yo. Lo miraba así, dije, ¿qué irá a hacer? Y estaba así como, haga algo que nunca ha hecho. Y de repente vi a uno que hacía como águila. Yo dije, está bueno, estilo águila. Otro como mi amigo Luis Ponce, que no sé cómo ponerle a ese, haga algo que nunca ha hecho, ese cuellito que hace así, que yo lo molesto. ¿Cómo andamos, Luis? Su estilo él. Estilo del Javi, estilo cadera. Todo tiene su onda. Ahí está el Javi. Y de repente viene el hermano y dijo, voy a hacer algo que nunca he hecho. Y va corriendo y se da una vuelta a carnero. Pero como era gordito, no alcanzó a dar la vuelta. Y se fue para el lado. Pero lo intentó. Me gusta cuando mi hermano dice, salga del paso del elefante. Así no. Y una de las cosas que Dios tiene que romper en mí y en ti es nuestra estructura que traemos. ¿Qué es adoración? Ser agradecido con todo lo que Él nos ha perdonado. Y después de la religión, la religiosidad nos vuelve, hermanos, apáticos a moveres del espíritu. Esto no es de Dios, esto sí es de Dios, esto no es de Dios, esto sí, esto sí, esto no, esto sí, esto. Así que vamos a orar. Por ejemplo, cuando llegamos de los retiros de varones, todos los varones prendidos, así como que, ya, pues, apágate. Igual que los retiros de damas o los retiros de jóvenes. Fuimos a predicar al retiro de jóvenes y hermano, era tremendo. Y el día que llegamos acá, igual que los varones, habían varones que, igual que todos los retiros, la gente viene así. Pero en los otros días de culto, ¿por qué eso no se podría dar un miércoles, por ejemplo? ¿Por qué eso no se podría dar un domingo en la tarde? ¿Por qué eso no se podría? Porque la gente es condicionada a ciertos moveres o ciertas estructuras o fechas. Dice, aquí voy a adorar de esta manera, aquí no voy a adorar de esta forma, aquí lo voy a hacer. Hermano, el que es adorador, a donde vaya, le entra con todo. Entonces tengo un rema para ti hoy. No lo vayan a subir los de media y van a poner ahí, rema. Si no es con todo, ¿cómo es el de? Si no es con todo, ¿para qué? Si no, ¿para qué? No vayan a poner ese rema. Con todo, si no, ¿para qué? No vayan a poner ahí, rema, Pastor John Durán. Imagínate rema y lo leen allá en el extranjero. ¿Qué es eso? Si no es con todo, ¿para qué? Pues hermano, si vamos a adorar a Dios, es con toda la cosa. ¿O no? Si vamos a saltar, con todo. Y si vamos a predicar, le metemos con todo. Predicadores, sean adoradores. Es con todo. No es que hay 10, así que voy a predicar de una manera. No, es con todo, la misma pasión, la misma entrega, la misma devoción. Es con todo, si no, rema. Póngase de pie. Si tú sientes que eres religioso, porque mire, hay jovencitos que son jóvenes, pero viejos. Viejos en cuerpos jóvenes. Y viejos que tienen el cuerpo viejo, pero son jóvenes.
En California hay un hermano que se llama Luis Ruiz, es anciano del apóstol Luis Ponce. Tiene la edad del hermano Manuel Ramírez. El culto no está ni empezando, hermano, y él ya está así como con cara de bravo, así. Empieza la alabanza, hermano, y es una corredera. Tu papá, Sammy, se llevaría excelente con él. Un día creo que lo llamamos con tu papá y se lo presenté porque quería que se conocieran. Porque cuando vaya a Chile hagan dupla, le dije. Pero él ya es grande, pues, hermano. Su esposa le lleva toallas para que él se cambie, le lleva 2 camisas diferentes, todos los cultos. Yo le dije un día, ¿cuántas camisas trae? Traigo 3, con la que empiezo, después para cambiarme para la prédica, y luego si hay otro mover, me la voy a cambiar de nuevo para estar sequito. Todos los cultos 3 camisas. Diga conmigo, ¡qué bendición! ¡Wow! Ay, mi Chloe, ¡qué bendición! ¡Wow! Hermano, y nosotros, dígale que tiene a su lado, de repente, dígale, de repente, soy más fome que chupar un clavo. Rema, eres más fome que chupar un clavo. No, pues, hermano. No lavaron, no limpiaron, no restauraron, no sanaron, no liberaron, no despulgaron, no dieron nuevos comienzos, no perdonaron nuestros pecados. Eso es motivo para que tú ¿sí o no? Para que tú celebres, para que tú hagas algo. Pero hay que respetar el programa. Me gustaría adorar, pero hay un almuerzo que es de 2 a 3. Pero está la pastora por ahí. ¿Dónde está? Allá. Ella nos podría autorizar un cántico también, pues. ¿Sí? Ya, pero uno no va. Y cortito. Pero rapidito, pues, hermano, antes que nuestro pastor nos vea por las cámaras. A lo concreto. ¿Cómo tienes que adorar? Entendiendo que lo que hicieron por ti. ¿Cómo tienes que adorar? Comprendiendo que te perdonaron, que te restauraron, que te liberaron, que te sanaron. Así. Así deberías adorar, así deberías bendecir.